Buenos días, mi nombre es Francisco Gallardo, soy socio del área mercantil de Martínez Echevarría, encantado de estar con vosotros de nuevo aquí en esta sede. Mi exposición va a versar sobre una cuestión que es novedosa. Voy a tratar el contrato del consejero delegado en las empresas y la retribución del consejero delegado y administradores. Es una cuestión que ha venido a suscitar bastante polémica, después lo veremos, con diferentes resoluciones de la Dirección General de Registro Notariado y de sentencias contradictorias, y vamos a intentar dar un poquito de orden a la materia porque os puede afectar no ya solo mercantilmente, sino fiscalmente en lo que concierne a la deducibilidad de las retribuciones que percibís como administradores o como consejero delegado en el caso de que tengáis un consejo de administración, ¿vale? La Ley de Sociedades y Capital nos vino en la última reforma a introducir el contrato del consejero delegado. El consejero delegado es aquel consejero que asume una función ejecutiva porque el consejo de administración le delega una serie de funciones. Hay una serie de funciones indelegables que no puede ejercer, pero el resto de funciones que no atribuye expresamente la ley al consejo de administración por se, el consejo de administración puede delegar en el consejo delegado, y el consejo delegado, digamos, que opera, por llamarlo de una forma muy gráfica, como si fuese una especie de administrador único en la compañía, ¿no? Pero dependiente siempre de su consejo y teniendo que reportar la actividad que realiza su consejo. Pues bien, la ley exige la existencia de un contrato entre el consejo de administración en representación de la compañía, no como un órgano independiente, obviamente, y el consejo delegado, ¿vale? En este contrato, ahora veremos el contenido, pues se tienen que detallar una serie de conceptos, entre ellos concretamente la retribución que percibe el consejo delegado por esas funciones ejecutivas que realiza. Es decir, ¿qué son unas funciones ejecutivas? Pues la dedicación diaria, habitual, que tiene ese consejero para la compañía, en definitiva, su labor, su trabajo cotidiano. Esas son funciones denominadas ejecutivas. Y este contrato, como veremos a continuación, pues exige la ley que conste en el acta, es decir, que se reproduzca el contrato íntegramente en el acta en la cual se adopte el acuerdo de aprobación de ese contrato. ¿Por qué tantas exigencias legales? Realmente porque han existido muchísimos abusos por parte de consejos de administración y de administradores en los que se han autorretribuido en cantidades muy elevadas con la merma consecuente del resultado de la compañía y en consecuencia de los dividendos que pueden percibir los socios. Entonces la ley no es solo para sociedades cotizadas, es decir, olvidémonos de sociedades cotizadas que posiblemente en nuestro foro pues no tenemos, sino que en las sociedades normales día a día, de sociedades anónimas limitadas, estas exigencias les son aplicables, ¿eh? Y ya digo que, como comentaba antes, que las exigencias, el incumplimiento de las mismas nos puede reportar después la sorpresa. Todavía no hay resolución de dirección de tributo, pero nos puede reportar una sorpresa en relación con la deducibilidad de la retribución del consejo delegado. Luego tengámoslo presente porque ya en 2015 se está exigiendo el contrato, ¿no? ¿Qué tipología de contrato estamos hablando? En la prestación del contrato del consejero delegado y del administrador también, podemos englobarlo, es de prestación de servicios mercantiles. No existe, estamos fuera de la órbita laboral. No son ni siquiera una relación laboral de alta dirección. Es decir, el contrato del consejero delegado o del administrador único son contratos de sede mercantil, de prestación de servicios mercantiles. Hay muchas sentencias del Juzgado de lo Social, del TSJ de Andalucía en relación con la materia social y del Tribunal Supremo, que analizan la relación que tiene el consejero delegado y el administrador único con la sociedad. Y lo que vienen a decir es que puede existir una dualidad de vínculos, un vínculo mercantil y un vínculo laboral, pero que predomina y el vínculo mercantil absorbe al laboral. De manera que si nos encontramos con consejeros, delegados o administradores que realizan no solo funciones de dirección, sino además una relación laboral, que tengamos presente que de cara a la defensa de los derechos de ese consejero delegado, de ese administrador, el juzgado de lo social, el día que exista un cese, lo que nos va a decir es que la relación mercantil existente ha absorbido a la laboral, que se entiende consecuentemente que la mercantil prevalece y que no existen derechos por cese o por despidos del administrador o del consejero delegado. Luego, nos va a remitir la jurisdicción social a la jurisdicción civil, y en la civil nos vamos a encontrar con que no podemos defender nuestros derechos como consejero delegado cesado o como administrador cesado porque no tenemos un contrato, ¿vale?
y si no existe un contrato donde se pacten las consecuencias de un cese, la jurisdicción civil lo que va a decir es que en la ley, como no viene pactada en defecto de contrato, no hay nada que pedir. Bien, la retribución que percibe el administrador, el consejero delegado, es, en este caso, por el desempeño de sus funciones ejecutivas. Es el título, en definitiva, el que prevalece es el título de consejero. Es decir, no olvidemos que el consejero delegado, aunque tenga una relación, digamos, usa unas funciones especiales por delegación de consejo de administración, no deja de ser consejero, y su retribución viene por el hecho de ser consejero y además por el hecho, además de ejercitar ese tipo de funciones especialmente delegadas por parte del Consejo. El contenido, el legislador le preocupa mucho la retribución, como decía antes, entonces en el contrato del Consejo Delegado se debe determinar la retribución que va a percibir, debe constar expresamente. Puede salvarse, digamos, expresamente en el sentido de que puede existir estatutos sociales en donde remitan a un acuerdo de Junta General la determinación de la retribución de los consejeros y en su caso también del Consejo Delegado, y bueno, en el contrato puede decir que la retribución estará fijada por la Junta General para cada ejercicio. Es una revisión que entiendo que puede realizarse de forma válida y que será frecuente en nuestro día a día, sobre todo en sociedades no cotizadas, ¿no? También es una exigencia del legislador que conste la posible inhibición por cese, así como sistema de previsión social. Si no consta en el contrato la inhibición del Consejo Delegado, y estas previsiones podemos extenderla también al administrador único, que sepamos, como decía antes, que nunca va a tener derecho a ningún tipo de inhibición en el caso de cese de ese consejero delegado o de ese administrador. Y también es importante que la única retribución que puede percibir el consejero delegado, o en su caso el administrador, es la que consta en el contrato, ¿vale? Es decir, el consejero delegado no puede percibir una retribución mayor ni distinta a la que consta en el contrato. En el caso en el que así fuese, pues los socios tendrían una acción para impugnar ese pago y pedir la devolución del mismo a la compañía. Distintos serán otros conceptos, como puedan ser la obtención de dividendos, porque el consejero delegado a su vez sea socio y consecuentemente tenga un derecho de dividendos como el resto de los socios. Esos son conceptos cuya regulación es completamente distinta, que siguen la ley como venía siendo habitualmente y no se ven afectadas por la exigencia del contrato del consejero delegado. Exigencias formales: fundamentalmente el contrato tiene que estar aprobado por el Consejo de Administración con una mayoría mínima de 2/3 y el consejero delegado afectado por ese contrato, en el acto de la aprobación del mismo, pues tiene que abstenerse e incluso pues salirse de la reunión para que el Consejo delibere y adopte el acuerdo oportuno sin su intervención en el mismo. Estos contratos expresamente consta en la ley que deben ser públicos en el sentido de que al requerirse que conste su contenido en el acta en la cual se aprueba, de la sesión en la cual se aprueba el contrato, pues naturalmente estará a la vista del resto de los consejeros y en su caso de los socios que en ejercicio de su derecho de información, pues como motivo de juntas generales requieran el libro de acta para pues, examinarlo, ¿no? Es decir, que no se trata de un contrato solo interpartes y oculto al resto de la masa social, sino que va a ser un contrato metido en acta y consecuentemente pues con cierta publicidad. Tener presente además que las actas, como ya sabéis, pues ahora se legalizan mediante pues bueno, su subida por internet al registro mercantil y consecuentemente existe esa digamos publicidad dentro del registro mercantil restringida, pero va a existir esa especie de publicidad en el registro mercantil. ¿Es necesario que exista contrato? Sí. La figura del consejero delegado ya tiene que estar regulada por un contrato. Eso viene exigido para el ejercicio 2015 y ya para 2016. Es un punto importante ahora porque como la legalización de las actas se tiene que cumplir en el primer cuatrimestre de este ejercicio respecto al 2015, estamos en el momento justo para arreglar aquellas sociedades en las que no se ha adoptado el acuerdo de aprobación de contrato de consejo delegado. Es decir, todavía podemos pues, coger un acta de 31 de diciembre e insertarlo, ¿vale? Antes de realizar las actas, ¿no? Entonces es el momento en el que debe tenerse presente antes de cerrar pues, los libros de 2015 el hacerlo, ¿no? Y de cara al 2016 también el hacerlo, ¿no? Las consecuencias de su falta de contrato, pues como comentaba antes, la retribución que no esté amparada, que reciba y no esté amparada por un contrato, puede verse obligado a devolverla, e incluso todavía no existen resoluciones de dirección de tributos, pero cuidado, porque si un consejero delegado está cobrando y no tiene contrato, puede aparecer la agencia tributaria diciendo que no es deducible las cantidades que percibe pues como consecuencia de su falta de formalización en contrato y consecuentemente el impuesto de sociedades no va a ser deducible esas cantidades. Insisto en que no tenemos resoluciones, pero que así como la dirección de tributos se ha
se ha posicionado exigiendo para deducibilidad los requisitos mercantiles de la retribución de los consejeros, también puede posicionarse diciendo que si no existe ese contrato no va a existir la deducibilidad de impuestos de sociedades como gasto de la retribución de consejeros, ¿vale? ¿Quién fija la retribución? Bien, la retribución la va a fijar el Consejo de Administración. Hay que negociarla directamente entre consejo y consejero delegado. Y se tiene que ajustar siempre, no nos olvidemos, de la política que tenga marcada la Junta General, si existe. Es decir, si existe una política retributiva aprobada por Junta General, el Consejo Delegado no está ajeno a esa directriz marcada por la Junta General y debe acomodarse a la misma. Igualmente, si en los estatutos existe algún tipo de previsión de retribución de consejeros, nuestro parecer es que el Consejo Delegado no está exento de esa retribución marcada en estatutos, de manera que también deberá de respetar la retribución del Consejo Delegado, las fórmulas retributivas y sistema retributivo marcado en los estatutos de la compañía, ¿vale? Nuestro criterio no es que sea un contrato por el hecho de ese Consejo Delegado y Consejo de Administración independiente al resto de la regulación que tenga esa compañía estatutaria. Como decía, la entrada en vigor pues la tenemos a partir de 1 de enero de 2015 y bueno, hay que adoptarla en la primera Junta General. Bueno, si no lo hemos hecho, como decía antes, pues podemos tratar de arreglarlo. Más vale tenerlo aunque sea tarde que no tenerlo y sobre todo por el hecho de que ahora hay que hacer este depósito de actas de libro de actas en el registro mercantil del primer cuatrimestre respecto al ejercicio cerrado, pues todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Ahora voy a comentar un poco, me gustaría comentar un poco el tema de la retribución de Consejo Delegado Ejecutivo y voy a comentar las resoluciones que se han... Es decir, voy a pasar un poco a la práctica, ya hemos visto la teoría de la ley y voy a pasar un poco a la práctica desde el nacimiento y aplicabilidad de la ley que está pasando en nuestros tribunales en nuestra dirección de registro notariado. Bueno, ahora veremos que en el segundo semestre de 2015 se han dictado una serie de resoluciones bastante interesantes. Aquí tenemos una resolución, voy a poner esto un poquito más, ahora se puede ver más, una resolución de la Dirección de Registro Notariado del 5 de noviembre de 2015 que mantiene que no es preciso que conste en los estatutos sociales una referencia al contrato del Consejo Delegado ni la política de remuneración del Consejo Delegado. Es una resolución que reitera la del 30 de julio de 2015, y ya tenemos dos resoluciones de Dirección de Registro Notariado, no exigiendo que en estatuto conste la retribución del Consejo Delegado. La ley realmente lo que nos exige es que conste en el contrato y que el contrato a su vez conste en el acta de la sesión del Consejo en la cual se ha aprobado el contrato, ¿vale? De forma que, digamos que estas resoluciones de Dirección General están en sintonía con la ley. Bueno, pues a continuación tenemos una sentencia del Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona, de 27 de noviembre, también muy reciente, y una sentencia bastante curiosa porque la sentencia lo que hace es resolver un recurso contra una resolución emanada de un registro de lo mercantil de Barcelona que dice lo contrario, que dice que el contrato del Consejo Delegado tiene que estar referenciado en los estatutos y que debe preverse su retribución en los estatutos. Pues bien, entiendo que se presentarían unos estatutos que no hacía esas menciones, el registro se posiciona rechazando la inscripción de un estatuto y diciendo que tiene que venir esa referencia al Consejo Delegado, se recurre esa resolución del registro ante el Juzgado Mercantil de Barcelona y el Juzgado Mercantil de Barcelona lo que nos dice es que la existencia de retribución a favor del Consejo Delegado y el concreto sistema retributivo deben de constar en los estatutos sociales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una dicotomía, una divergencia entre la posición de la Dirección General de Registro Notariado y un juzgado mercantil. El Juzgado Mercantil de Barcelona ha dicho esto. Me imagino que habrá un recurso pendiente ante la Audiencia Provincial, no será una sentencia firme y estaremos a ver qué dice la Audiencia Provincial, en su caso el día de mañana el Supremo, ¿vale? Pero ya vemos cómo estamos ante una situación empieza a haber un poco de ambigüedad o dicotomía entre Dirección General y tribunales. El Supremo, el 17 de diciembre de 2015, es decir, a los pocos días de la sentencia del juzgado mercantil, pues dicta una sentencia interpretando el artículo 217 de la Ley de Sociedad de Capital, que en definitiva es el artículo que regula la retribución de consejeros. Entiendo que no está haciendo una digamos, interpretación del tema del contrato del Consejo Delegado, por cuanto que sería una sentencia que viene analizando un supuesto de hecho anterior posiblemente a la norma que nos ocupa, pero lo que viene a decir es que el tratamiento de la retribución del administrador es unitario, es decir, que todos los administradores, que todos los consejeros
todas las retribuciones deben constar en estatutos sociales, incluyendo indemnizaciones por cese. Y considera que no procede, expresamente considera, de nuevo, que no procede el pago de ninguna indemnización que no conste en el contrato. Y eso lo hace extensivo no ya solo a los consejeros, sino a todos los administradores, por lo que viene a decir la sentencia es que el tratamiento retributivo es unitario para todos. Esta sentencia es curiosa porque además hace mención de un denominado abuso de formalidad. Lo que viene a decir es que aquellos socios que aunque digamos existan ciertas infracciones formales de la retribución de los consejeros porque no consta en el contrato o porque no consta en estatutos, que aquellos socios que conozcan perfectamente lo que estaban cobrando los administradores o los consejeros delegados no podrán impugnar o no tendrán un derecho claro a impugnar las retribuciones percibidas, ¿vale? Es decir, si yo soy un socio que a su vez soy consejero y conozco que se está llevando mi compañero como retribución, pues si yo lo estoy tolerando, no podré decir después de los años que existe un vicio de formalidad, es decir, que no existe ese contrato o que no está prevenido en los estatutos esa retribución y que se devuelva los dineros, ¿vale? Eso es lo que viene a decirnos el Supremo, es decir, que si se da esa situación, ese socio debe de empezar a adoptar las medidas tendentes a proteger la sociedad desde el principio y no dejar pasar años y años tolerando los cobros. Por resumir un poco la situación que se ha generado, pues queremos dar una serie de pautas para un poco posicionarnos y tratar de aclarar el panorama que se ha generado con la ley y las diferentes interpretaciones entre Dirección General de Registro Notariado y tribunales. Y nuestra posición es la siguiente. Consideramos que si el cargo de administrador o consejero está retribuido, debe prevenirse expresamente en los estatutos la retribución y su sistema retributivo. A nuestro parecer, el contrato del Consejo Delegado debe estar aprobado por el Consejo de Administración, que en definitiva es órgano de gobierno y de representación de la compañía. En eso está clara la ley. La retribución del Consejo Ejecutivo, que esté pactada en su contrato, a nuestro parecer, debe ser respetuosa con el sistema de retribución previsto en los estatutos sociales, ¿vale? Es decir, no consideramos que exista independencia del Consejo de Administración con su Consejo Delegado para pactar una retribución distinta a la prevista en estatutos sociales, sino que tiene que ser respetuosa con la misma. Y más con la política retributiva que haya marcado la Junta General de existir esa política retributiva en Junta General, ¿vale? Es decir, que no compartimos el hecho, como sí comparte algún sector de la doctrina, de que el Consejo Delegado pues sea una figura absolutamente independiente del resto de consejeros y que esté cobrando por el hecho de su función ejecutiva unas cantidades que puedan ser distintas o ajenas a las previstas en estatutos sociales o marcadas por la Junta General, ¿vale? No compartimos ese criterio. Compartimos el criterio del que el Consejo Delegado es un consejero y que consecuentemente está sometido a las normas que regulan la retribución de los consejeros de la compañía. Y sí que consideramos conveniente, por último lugar, el que si podemos, si nuestra Junta General no es demasiado complicada convocarla y presentar el contrato y hacerlo transparente y explicar a la Junta General, pues que la Junta General, si es posible, respalde el contrato del Consejo Delegado que ha convenido con su Consejo de Administración. Esas son un poco las pautas en resumen que queremos lanzar y que no ya solo son aplicables consejos delegados, que en muchos casos de muchas compañías conozco que no existen consejos de administración, sino que por precaución la hagamos extensiva a nuestros administradores únicos o solidarios, porque en definitiva la defensa de sus derechos y la exigencia de los socios de responsabilidades pues van a estar mejor posicionadas siempre y cuando tengamos las cosas formalmente establecidas. Bueno, pues por mi parte, agradeciendo que hayan escuchado este rollo que les he contado, pues encantado. Adelante. ¿Y el ejercicio del administrador es a título gratuito? Si lo es, y vía sin estatutos, estupendo. Lo que no puedes hacer es cobrar. O sea, sin estatutos te dice, oiga, el ejercicio de administrador es gratuito, no puedes cobrar. Punto. Bueno, podría cobrar por el tema laboral, pero por el tema de administración no. Cuidado, vale, vamos a ver. Eso abre mucho debate. Soy administrador y por mis funciones de administrador no cobro y es gratis, pero es que a la vez pues bueno, soy vendedor o soy conductor del camión de un camión de la compañía, ¿vale? Vale. Y tengo mi nómina. Vamos a ver. Yo te diría que por precaución, sobre todo para la deducibilidad de esos gastos que significa la retribución como camionero de la compañía, tengas metido en estatutos que el cargo es retribuido y que la Junta General diga una vez al año, ¿vale?, que autoriza, respalda o aprueba las retribuciones que en concepto de nómina se está llevando el administrador. Sí, pero las retenciones con... No, tú si quieres retenciones las haces en el concepto de trabajador, ¿vale?
Pero yo te digo, Eso lo hace el concepto de tú lo haces en el concepto de trabajador porque podrás defender que ese es un vínculo, y aquí está José María, es laboral. El problema está, Pero yo... el problema está, a efectos fiscales, en aquellos supuestos en los que una persona es socio, es administrador y aparte de administrador desempeña otras funciones en la empresa, pero unas funciones que de alguna forma puedan subsumirse dentro del administrador. Es decir, si tú eres administrador que no cobras y estás dependiente de la tienda, no hay problema, porque dependiente de la tienda no es función de representación. Pero si eres administrador y también eres gerente, pues igual ahí te estás pesando. Y el problema... Si eres un empleado o si eres administrador, cómo está funcionando, y es donde está la duda, donde está el problema. Lo difícil es deslindar las funciones que realizas como dependiente y las que haces como gerente. Entonces, vamos, mi criterio es que por precaución, si en tu estatuto puedes meter, oye, pues la retribución será fijada por la Junta General para cada año, y la Junta General una vez al año lo que dice es, acuerdo, que las retribuciones percibidas por el señor tal, en concepto también de nóminas, pues la Junta las aprueba y las autoriza, pues si un día te viene una inspección y te va a discutir por la vía de los requisitos formales, no puede. Mire usted, esto está aprobado. Y hay muchas cosas a tener en cuenta, de formalidades. Es decir, si tú, por ejemplo, no tienes contrato de gerente, en tu nómina pone administrador, en fin, hay que ver en tu caso concreto qué es lo que está haciendo, si realmente las funciones que desempeña es un administrador y si son otras asimilables, que tenga un contrato de directivo, que esté acotado a una serie de funciones, que la especifique en el contrato y que de alguna forma deslindes lo que es la administración general de la empresa de tu empleo concreto, si quieres de alguna forma discutir la retención. Pero si ya te adelanto que si es un supuesto dudoso y no lo tienes bien documentado, haciéndome atender a pensar que el cargo mercantil se come laboral y que tienes que retener al 35%. De la importancia del contrato. Sí, claro. por eso yo, vamos, mi posición es bastante cauta y lo que digo es eso, oye, no cuesta meter en estatuto que el cargo es retribuido y no cuesta que una vez al año la Junta General diga las retribuciones percibidas por tal señor en concepto de nóminas, pues también son autorizadas por esta Junta General. Ya está, pues tú tributarás como consideres, retendrás como consideres, pero si mañana te venga la inspección de Hacienda, por lo menos por la vía formal, pues tendrá la defensa de decir, mira, usted está respaldado, ¿vale? Sí, pero claro, pero la retención te va a decir que tú estás retribuido como... No, yo no te digo que tú digas que te estoy retribuido como administrador. Lo que te digo es que la Junta General te respalde la retribución que estás percibiendo. Ya está. Si es cero, es cero. Vale. Pero si tienes simultáneamente otra retribución como gerente, que tengas un contrato de gerencia, que tenga una nómina que diga gerente y que especifique las funciones específicas que está desarrollando para deslindarlas de la administración. Es que Hacienda es muy fácil que te diga, mire usted, si usted cobra 2.000 euros por dependiente, yo considero que hay una cantidad que está cobrando por la tarea de dirección, porque usted tarea de dirección está haciendo, ¿vale? Entonces, ahí empieza el debate. Ahí empieza el debate, claro. Entonces, por eso yo te digo, y Hacienda te dice, mire usted, como las cantidades que yo considero que usted está cobrando por dirección no están aprobadas por Junta General ni consta que pueda ser retribuida por estatuto, no son deducibles. Claro, que ese es el problema. Punto. Tú te fijas en retención, la retención al final recupera lo siguiente. Si te dicen que no es deducible, la sociedad tiene que pagar por esas cantidades que está pagando. Entonces, ahí la prevención que te digo es, mete en estatuto que el cargo es retribuido y que lo fijará para cada ejercicio la Junta General, y que la Junta General, una vez al año, diga, mire usted, que yo autorizo, respaldo de acuerdo las cantidades que está percibiendo este señor, aunque sea en concepto de nómina, y ya por lo menos formalmente estás cubierto. Ya Hacienda no podrá decirte, no ha habido autorización de la Junta General, ni consta en estatuto que pueda ser retribuido, y consecuentemente de los 2.000 euros, los 500 o los 1.000 que yo imputo como retribución de la tarea de dirección, no son gastos deducibles. Por lo menos por ahí estás cubierto, ¿vale? Y si tienes un contratito, pues mejor. La pregunta sería, si tienes nómina tienes que cotizar a la Seguridad Social, y si estás pagando el autónomo, ahí entrarás en una cuestión completamente distinta, que es el régimen de cotización en la Seguridad Social. Es decir, una parte es la fiscalidad y otra parte es la Seguridad Social. Y ahí tendrás que ver en función del porcentaje de participación en la compañía, pues ya tendrás el régimen general o tendrás el régimen de autónomo. Si hay nómina, No, la nómina no... La nómina puedes tenerla, pero no marca la pauta de si es régimen general o autónomo. Sí, el porcentaje, pero vamos, la mayoría de lo que digo yo, por la mayoría de las pequeñas empresas, vamos a decir, pero la mayoría tenemos el porcentaje o los hermanos. Reta, ¿no? Y entonces tenemos que ser autónomos sí o sí. Tú puedes tener tu nómina, pero vas a cotizar por reta, ¿no?
De hecho, conozco casos en los que se está pagando el régimen general regalándole dinero a Hacienda, no a su sociedad, porque al final no te va a servir. Si vas a hacer pensiones, no te va a dar una pensión ni prestación por desempleo si estás cotizando indebidamente. Claro. O sea, estás regalándole a prestaciones.